Efesios 5, versículo, desde el versículo 1, vamos a leerlo completo del 1 al 20. Que básicamente, fundamentalmente sobre esto va a versar la exposición de esta noche, que tiene que ver el estudio de la palabra de Dios con lo que debe ser nuestro andar, nuestra vida, nuestro caminar en la condición de cristianos que somos. Ciertamente muy distinto a lo que vemos en el patrón de conducta del resto de las personas, del resto de los que son del mundo. Dice acá, refiriéndose evidentemente a los creyentes de Éfeso: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, no, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes observarán, hermanos míos, en el versículo 2, directamente la exhortación está presente cuando dice: andad en amor. Un poquito más adelante, en el versículo 8, dice: en otros tiempos eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Y entonces de nuevo hace referencia al andar. Dice: andad, refiriéndose a su nueva condición como hijos de luz. Y en el versículo 15, pues da mucho más detalles cuando dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. La vida del cristiano es un andar, es un camino realmente. Si ustedes se ponen a buscar el término en el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que en varias ocasiones se refiere al cristianismo. El cristianismo incipiente, que estaba apenas dándose a conocer en el mundo a través de la predicación de los apóstoles partiendo desde Jerusalén, a través de todo lo que era el área de la tierra de Palestina o tierra de Canaán, para luego entonces partir hacia Europa, hacia Asia y Europa. Pues este cristianismo se refería a la gente a él como el camino. El camino. La nueva vida es ciertamente un camino que nosotros debemos tomar hasta que nos lleve directamente hasta la eternidad. Y fíjense que en el pasaje hay varias ordenanzas. Algunas son imperativas completamente. Versículo 2, andad en amor. Versículo 8, andad como hijos de luz. Pero en el versículo 15 y en el versículo 18 aparecen una advertencia primeramente y luego una recomendación. El versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Es una especie como de aviso, de advertencia, de cuidado. Observen en la manera que están conduciéndose, que están caminando. Y en el versículo 18 pues se concluye prácticamente con una recomendación de cómo debemos andar. Y dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan una canción preciosa de los versos de Machado que canta Joan Manuel Serrat, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es parte de una estrofa o una poesía dentro de
de la canción. Y ciertamente la vida cristiana es un andar, es un camino que vamos nosotros llevando a cabo poco a poco. La Escritura hace referencia a la vida del creyente, del cristiano verdadero, como algo que guiado por el Espíritu Santo no se sabe con precisión ni de dónde se viene ni hacia dónde se va, porque cuando nos entregamos en las manos del Señor Jesucristo lo hacemos incondicionalmente, diciéndole: Señor, aquí está mi vida, haz de ella lo que tú quieras. Y el Señor tiene planes y propósitos específicamente con cada uno de nosotros, los cuales llevará a cabo indefectiblemente, o sea, no dejará de cumplir su propósito en nosotros. Pero es muy interesante lo que dice Hebreos capítulo 12, en los versículos 12 y 13, cuando también en una exhortación parecida dice: levantad pues las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Y es de nuevo: caminen derecho, es la exhortación. Levanten las manos caídas, movilícense, muevan las rodillas paralizadas, dice, y haced sendas derechas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así vamos a tener consecuencias. En el caso de los hebreos, creyentes hebreos, la carta a los hebreos va dirigida a cristianos, pero entre los que eran judíos, hebreos, ¿verdad? Y pues el Señor les hace una advertencia sobria, en este sentido seria, por el hecho de que ellos estaban ahí con una ambivalencia que le estaba trayendo conflictos enormes. Lo que les pasaba era muy simple. Algunos de ellos inclusive habían, pues, en cierta manera defectado, echado hacia atrás, habían retrocedido y pues estaban en la duda entre el judaísmo que habían practicado durante toda su vida y esto que tal vez les sonaba parecido, pero que sin embargo era algo completamente nuevo. La obra del Espíritu Santo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y redimiendo a los pecadores y dándole una nueva naturaleza para que caminen en vida nueva. Y entonces ellos estaban vacilando entre el cristianismo y el judaísmo, entre la nueva vida y la vieja vida, entre las obras de las tinieblas y las obras de la luz. Por eso muchos de los hebreos habían caído en una especie de inactividad. O sea, estaban esperando, pura y simplemente, esperando a ver qué era lo que iba a pasar. Y el Señor le hace esa exhortación, le dice: levantad las manos caídas, o sea, echen los brazos para arriba, o sea, muevan los brazos, las rodillas comiencen a moverlas. Dice, porque de otra manera, dice, lo cojo se va a salir del camino. Y cuando hace referencia a lo cojo, esto tiene un simbolismo y un significado interesante, porque dentro de una iglesia la parte coja es la parte débil, la parte donde realmente no hay mucha firmeza en cuanto a convicciones. Y lo que va a suceder en una congregación donde no se esté caminando o andando de una manera activa y directa dentro de la voluntad de Dios, produciendo el fruto y las obras que el Señor espera, es que muchas personas van a tropezar, van a desviarse, van a desanimarse y van a salirse del camino correcto. Por eso la exhortación es a activarse, a moverse, a hacer sendas derechas, en caminar en el camino del Señor, vivir la vida cristiana de una manera progresiva, o sea, ascendente. Y no estar estancados. Es penoso, pero sucede, y sucede con más frecuencia de lo que nos imaginamos. Personas que les pasan los años en la fe y no hay un crecimiento espiritual porque no hay un fruto, ¿verdad? Y cuando hay crecimiento siempre hay fruto. Y el fruto se puede traducir en términos muy sencillos. Fruto en cuanto al carácter de Cristo en ellos, que sus vidas son transformadas, no son las mismas personas que eran antes. O sea, el pecado que les asediaba, llegó el momento en el cual tuvo sencillamente que dirigir sus cañones, Satanás, en otra dirección, porque se dio cuenta de que por mucho asedio ese fortín no iba a caer. Y sus vidas han sido transformadas y sus debilidades se han convertido en fortalezas. Y el fruto en la vida de otros como consecuencia del contagio de su fe, pues se traduce a almas salvadas y a hermanos firmes que están también tomándole como referencia o modelo. Como decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Hay un autor que creo que todavía vive, Ernesto Cardenal, quien fue un guerrillero, inclusive en una época en Nicaragua, que escribió un libro que se llamaba Mi iglesia duerme, un libro que yo leí en mi juventud, hace muchos años. Y la iglesia católica realmente no está quieta. O sea, en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta de que, por el contrario a dormir, lo que hace la Iglesia Católica es haber en cierta manera inyectado una especie de dosis de insuflado, una especie de ánimo, de viento a sus militantes o a
a sus creyentes, ¿no? Como consecuencia de esto han asumido muchísimas de las prácticas, de las costumbres, de las formas de la iglesia evangélica, y con esto pues mientras que los creyentes estamos dormidos, ellos han ido ganando cuerpo, reforzando la incredulidad de aquellos que ya no son impactados por una expresión, por un amén, por un versículo bíblico y ni siquiera por una predicación evangelística, por el hecho de que hemos estado durmiendo durante mucho tiempo en lo que ellos han ido reforzando sus defensas. Ayer conversaba yo con un hermano y le decía, hermano, nosotros estamos perdiendo la perspectiva muchas veces, porque hoy día pensamos que nuestro adversario es el mundo, y que siendo el mundo nuestro adversario, con sus nuevas tendencias y todo lo que tiene que ver con los problemas de la política, y los problemas de género, y los problemas de matrimonio, y los problemas de aborto, etcétera, etcétera, pues nos hemos concentrado mucho en eso últimamente sin darnos cuenta de que nuestro verdadero adversario lo que quiere es conservar a las almas en la condenación de su incredulidad. Y si dejamos de predicar el Evangelio para comenzar a combatir aquellas cosas que son simplemente pecados de todos los tiempos, y de forma específica me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con estos asuntos de género y estos asuntos de homosexualidad o de abortos y de asuntos de esta naturaleza, pues vamos a desenfocarnos sabiendo que lo único que puede cambiar al hombre es la conversión, el arrepentimiento, la nueva vida que Cristo le da. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos fundamentalmente. Y conversábamos esto el hermano y yo, porque él está bastante militante en cuanto a todo lo que tiene que ver con oponerse a que la legislación dominicana acceda a permitir el matrimonio de personas de un mismo sexo, y acceda a modificar la Constitución para permitir el aborto, etcétera, etcétera. Y todo esto es importante, pero la iglesia, el creyente, tiene que concentrarse sobre todo en predicar el Evangelio. Sigue siendo lo mismo. El problema es la incredulidad. El gran pecado es la incredulidad. Y nosotros muchas veces estamos completamente de manos, brazos caídos, ¿verdad? Y de rodillas paralizadas. Y consecuentemente, pues no estamos andando el camino que debemos llevar, que debemos trazar. La pereza es un problema muy serio. La pereza hace que una persona caiga en una especie de sueño profundo, y la negligencia, dice la Escritura, que no va a ser otra cosa que traer hambruna y debilidad espiritual. Proverbios capítulo 19, en el versículo 15, dice: la pereza hace caer en sueño profundo, y el alma negligente padecerá alma. Es algo que en términos populares se traduce con el adagio aquel que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Se recuerdan de ese refrán, ese adagio? Y es así. La pereza hace caer en sueño profundo. Y muchas veces nosotros como creyentes pues no nos movemos, no hacemos lo que tenemos que hacer, caemos en una negligencia, en una pereza que va a conducir a que estemos distraídos en lo que no debemos estar. Por ejemplo, es interesante que en 1 Timoteo capítulo 5, los versículos 13 y 14, cuando el Señor se refiere a aquellas mujeres jóvenes, viudas, ¿verdad? Y les dice que debían volver a casarse. Dice, ¿por qué? Dice que aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque la pereza conduce, o sea, la ociosidad conduce a que uno termine en diferentes tipos de pecados, sobre todo en estar en lo que no se debe estar, en lugar de estar ocupado en lo que es correcto y apropiado. También la pereza conduce a la insatisfacción, la nulidad. Fíjense que el Proverbios capítulo 13 lo confirma cuando dice que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Sin embargo, el alma del diligente va a ser prosperada. O sea, el que tiene una actitud de pereza, de no echar para adelante, de no caminar, de no librar la batalla, de no andar la vida cristiana produciendo fruto, reproduciéndose, pues va a terminar en una actitud de nulidad total, de insatisfacción absoluta. Y el perezoso normalmente busca muchas excusas para no actuar. Es interesante que dice Proverbios que el perezoso se dice a sí mismo, dice: el león está en la calle, el león está afuera, dice: seré muerto
si salgo a la calle, seré muerto en la calle. Y es el hecho de no se puede, no me voy a arriesgar para no meterme en problemas o en peligro. Buscar excusa para no hacer lo que se debe hacer. Da pena cuando vemos a hermanos creyentes que no están sus vidas creciendo, multiplicando, fructificándose, que por el contrario están diluyendo desconcentrando su hacer, su quehacer, no haciéndolo útil, hábil, productivo. Todas sus fuerzas están desperdiciándose y además de esto tiene la tendencia a justificarse diciendo, bueno, es que lo que pasa es que realmente, si yo no puedo meterme en esto, porque si me meto en esto, o sea, siempre van a haber excusas o argumentos, siempre va a haber un león ficticio en la calle que puede matarnos si salimos a la calle a hacer lo que tenemos que hacer y nos ponemos en acción. La actitud del perezoso y del negligente se ve claramente en Proverbios capítulo 26. Vayan conmigo a ese texto, búsquenlo. Vamos a leer estos 3 versículos ahí, se van a dar cuenta de que es algo que suele suceder. Suele suceder aquel que no tiene fruto, aquel que no está viviendo la vida cristiana, que no está andando, que no está caminando. No solamente, ¿verdad?, que cae en una actitud de desidia, de insatisfacción, de chismografía, sino que además de esto hay otras cosas más que vienen como consecuencia. Proverbios capítulo 26, versículo 13, dice el perezoso, versículo 13, el león está en el camino, el león está en la calle, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El perezoso solamente ve lo negativo. O sea, dice, no, hay problemas. O sea, si yo salgo, lo más que voy a encontrarme es un problema con un león que está ahí en la calle. Y normalmente lo que hace es tratar de excusarse en una falsa prudencia. Pero realmente lo que hay es un falso orden de prioridades o un incorrecto orden de prioridades. En el versículo 14 se ve claramente que habla de cómo se entretiene con actividades que ocupan su tiempo pero que realmente no le permiten producir fruto. Y en el versículo 15 vemos nosotros cómo es tedioso para el perezoso aún hacer aquellas cosas que le convienen o que le producen bienestar. Fíjense como dice el versículo 15, qué interesante. Dice, mete el perezoso su mano en el plato, dice, y aún se cansa de llevarla a su boca. O sea, que él quiere que le pongan la comida dentro de la boca, ¿verdad? O sea, y se cae muy fácilmente en situaciones como esa. Llega a serle tedioso aún lo que le produce bienestar. Y en el versículo 16 vemos cómo es además completamente renuente a aceptar cualquier tipo de corrección o consejo. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. En otras palabras, no le diga nada porque él sabe lo que está haciendo. Yo sé lo que yo estoy haciendo y yo sé lo que tú estás haciendo. Pero la pregunta es la siguiente, o sea, ¿estás tú, mi hermano, mi hermana, trabajando para la gloria del Señor? O sea, tu vida es una vida en ascenso en cuanto al fruto que llevas para la vida, para la gloria de nuestro Señor. Porque si no, pues es posible que sin darte cuenta, comenzando por errar en cuanto a tu orden de prioridades, termine en una actitud en la cual te conviertas en un perezoso y cuando viene a ver te va a ser tan difícil, bueno, que vayan los jóvenes a predicar o evangelizar, porque ya yo, ¿verdad? O que, bueno, yo realmente ese no es mi don, yo para eso no doy. Y uno comienza a buscar excusas al punto tal de que aquellas cosas que inclusive en una época le producían gran agrado o satisfacción en términos espirituales, se le hacen difícil, se le hacen tediosas, se le hacen cansones para llevarlo a cabo. El Señor nos invita a hacer como las hormigas. Capítulo 6 de Proverbios, búsquelo en el texto, hermano, versículo 6. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estamos hablando del andar del cristiano, del andar del cristiano verdadero, el que verdaderamente es cristiano. Y lo primero es que debemos llevar una vida en ascenso. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, hasta que estemos en la presencia del Señor. O sea, ¿cuándo terminamos de caminar? Nunca. Es que la vida cristiana es un camino. A veces queremos como pararnos, ¿verdad? Para comenzar un recorrido distinto. Y eso no debe ser. Los hebreos tenían ese problema ahí.
¿verdad? El Señor le dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, no se pueden estar parados ahí. O sea, no pueden estar ahí en una actitud de pereza, porque la pereza solamente va a traer problemas. La negligencia solamente va a traer dificultades y vicio y pecado sobre la vida de ustedes. Dios nos invita a ser como la hormiga. Versículo 6 de Proverbios capítulo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Fíjense la actitud, un poquito de sueño, un poquito de dormitar, dice cruzar un poco las manos para reposo. Oye, pero el perezoso que todavía está buscando cómo reposar aún más. Dice, no, nosotros no debemos hacer así, debemos ser como la hormiga. ¿Cómo es la hormiga? Versículos 7 y 8. La hormiga no necesita que le estén mandando y que le estén capitaneando y que le diga, mira hermano, ocúpate de esto. Esta mañana en parte de la exhortación del hermano Manuel Pinales, decía eso, o sea que hay servicios que a nadie se le ocurre ofrecerse para hacerlo, pero hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo. Pero por lo general hay una desinterés o una apatía para llevar a cabo algunos servicios dentro del pueblo de Dios, o dentro de la iglesia o el templo del Señor. La hormiga no necesita que la manden, que la capitaneen o que la gobiernen, que la dirijan para hacer su trabajo. Es lo que dicen los versículos 7 y 8. Dice, ella no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. O sea, sin tener a alguien que le diga, mira, ahora tú tienes que prepararte porque va a venir el invierno y tú tienes que acumular comida. No, no, no. La hormiga simplemente hace lo que tiene que hacer. Y en este sentido, ¿verdad? Debemos ser como hormiguitas o como hormigas, o sea, estar elaborando, trabajando siempre, preparándonos para cuando vengan los días malos, como dice la Escritura, porque van a venir siempre días malos y en ese entonces, pues solamente si tenemos acopio de, por así decirlo, de gracia espiritual, ¿verdad? Y por así decirlo, hemos caminado, ¿verdad? Bajo la gracia y bajo la influencia del Señor y nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fe se ha fortalecido. Entonces es posible que nosotros podamos sobrepasar esas crisis que van a venir de una manera u otra. Pero en el versículo 9 lo dice de una manera muy clara, ¿hasta cuándo dormiremos? O sea, ¿cuánto más vamos a esperar? La actividad a nosotros nos distrae, ¿verdad? El dolce far niente. Pero sin embargo, las hormigas no son así. O sea, las hormigas simplemente hacen su trabajo. Y ante la pobreza y las tentaciones, cuando vengan las dificultades y cuando vengan, dice, no va a haber ningún tipo de defensa. Que es a lo que se refiere el versículo 11, cuando dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. De un momento a otro se te van a convertir en grandes contrincantes, grandes adversarios, asuntos que podías tú perfectamente bien. Si vas caminando, pues sencillamente echarlo a un lado, ampararte o protegerte con la armadura de la fe de la que habla la palabra de Dios en Gálatas, ¿no? Y sencillamente pues seguir caminando hacia adelante. Jerónimo fue quien tradujo la Vulgata, o sea, quien tradujo las escrituras al latín. Y Jerónimo, muchos le dicen San Jerónimo, un siervo del Señor, pues Jerónimo tuvo una frase que a través del tiempo pues se ha conservado fresca en los oídos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y fue una exhortación en una ocasión que tuvo cuando dijo, trabaja en algo siempre para que el diablo te encuentre siempre ocupado. O sea, que no te encuentre el diablo socios, que tú estés tan ocupado que sencillamente él diga, déjame dejarlo tranquilo, déjame dejarla tranquila porque él no me va a prestar atención, no va a dejarse seducir por mí. Trabaja en algo que el diablo te encuentre siempre ocupado. Hermanos, Romanos 12 nos da una exhortación en la misma dirección, en ese sentido, y nos indica también cuál debe ser nuestra actitud. Mientras que en Proverbios se nos exhorta a ser como la hormiga, en Romanos capítulo 12
dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Y habla de ser diligentes, de ser fervientes y de estar siempre sirviendo al Señor. La vida cristiana consiste en eso. Y cuando se habla de ser diligente, se habla de poner esfuerzo, de poner un interés, poner todo lo que está de nuestra parte en aquello que nosotros emprendamos para el Señor. Yo no sé, los que están aquí esta noche, ¿verdad?, que es a lo que me estoy dirigiendo, yo no sé cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. O sea, todo el mundo tiene, o debe tener, por lo menos, con la excepción del perezoso, ¿verdad?, una serie de objetivos o metas a lograr. ¿Cuáles son tus metas, objetivos a mediano, corto y largo plazo en la vida cristiana? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú quieres? ¿Verdad? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres? ¿Cuáles son las cosas en las cuales tú estás dispuesto a poner ahínco, empeño, diligencia, trabajo? Habla de ser fervientes. Y cuando habla de fervientes es como tener fiebre por una cosa. Cuando a una persona le dicen, tú no eres más que un fanático. Bueno, ojalá fuésemos todos tan fanáticos, ¿verdad?, que el Señor nos considerase fervientes, teniendo fuego en nuestro andar, en nuestra vida, en nuestra devoción, actuar con pasión y con fervor en aquellos que creemos. Muchas veces no somos capaces de convencer a otra gente porque es que no se lee en nosotros que realmente estamos viviendo plenamente el cristianismo que profesamos creer. La vida que profesamos creer. Por eso también muchas veces vemos con tristeza cómo matrimonios se mantienen distanciados y en ocasiones confrontados, porque uno de los cónyuges dice ser creyente, pero sin embargo su testimonio no es tal, y consecuentemente pues se convierte más que en una bendición, en un tropiezo para el cónyuge inconverso. Pero dice que debemos ser fervientes, que debemos ser apasionados, ¿verdad?, y que debemos estar precisamente sirviendo al Señor en todo momento. Y sirviendo se trata de un trabajo efectivo. O sea, un servicio es algo que se traduce necesariamente dentro de la congregación en un crecimiento numérico, y para la persona que está sirviendo al Señor en un crecimiento espiritual. O sea, todo el creyente que crece, que madura, que realmente su vida es una vida próspera en términos espirituales, está consagrado en su servicio, en el servicio del Señor. Ese es un factor común. Muchas veces los pastores se cuestionan si deben permitir que sirvan a aquellos que están consagrados, ¿verdad? Y es por el hecho de que a veces se tiene la tentación de pensar que si se permite que sirvan, los hermanos van a terminar consagrándose. Ciertamente yo estoy más de acuerdo con lo primero que con lo segundo, pero es que hay una ambivalencia. O sea, una persona que está sirviendo por lo general está consagrado, y el que es consagrado necesariamente va a buscar en qué servir. Y esto es lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, debemos ser fervientes en el espíritu, debemos estar siempre sirviendo al Señor. Hay tres clases de personas distintas. Y en todo lugar es así, pero en particular en la iglesia se nota. Hay aquella persona que dice, yo quiero, ¿verdad? Yo quiero. Pastor, mire que yo quiero hacer tal cosa, que yo quiero servir en tal sitio. Señor, pastor, que téngame presente porque yo quiero ir a evangelizar, yo quiero ir a repartir tratados, yo quiero ir a retiro, yo quiero escuela bíblica de verano, yo quiero. Hay otras personas que dicen, yo no quiero. Te dirá que no, sí, hay muchas personas que, mira, hay personas que tú puedes preguntarle, ¿te gustaría servir en tal aspecto? ¿Verdad? Puedo poner tu nombre en el cartelón en tal región, y te dice, no, hermano, realmente yo no puedo, yo no quiero, te pone una excusa porque no quiero, ¿verdad? Hay otro tipo de persona que es el que dice yo no puedo. Entre el que yo no quiero y yo no puedo muchas veces no hay mucha diferencia. Pero el primer tipo de persona es aquella persona que triunfa generalmente en todo. El que dice yo puedo, pues tira para adelante y triunfa. El que dice yo no quiero es aquel que tiende a oponerse a todo, ¿verdad? Son personas negativas, personas que le buscan un pero a todo y que siempre están buscando el defecto, la crítica, por donde excusarse para ellos, pues justificar su
su inopia, por decirlo así, o sea, el hecho de que no hacen absolutamente nada, que están como si fueran en un limbo. Y hay otro tipo de personas que es aquellos que dicen no puedo, y esos son peores todavía, porque esos fracasan en todo. O sea, no llegan a ningún sitio, absolutamente nada. Y cada uno de nosotros pertenece a una de esas tres tipos de personas. A los que dicen yo puedo, a los que dicen yo no quiero, y a aquellos que dicen yo no puedo, ¿verdad? Y la exhortación del Señor es que seamos como los primeros, los que estamos, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, como el profeta dijo, heme aquí, envíame a mí. Por lo cual, dice Efesios capítulo 5, versículo 14, despiértate tú que duermes. El texto que teníamos originalmente, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 20, en el 14 dice, por lo cual despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sencillamente es cuestión de ponerse a caminar. Entonces el Señor va a iluminar el camino, el Señor va a decir es por aquí, te va a mostrar claramente. Vamos a dejar de estar impávidos ahí como muertos y entonces podremos nosotros pues sencillamente andar la vida cristiana de la manera que el Señor la desea. Vamos de nuevo a nuestro texto, Efesios capítulo 5, versículo 8, estoy casi concluyendo. Estamos hablando del andar del Hijo de Dios. Y fíjense una serie de características que describe qué es lo que es andar como hijos de Dios o como hijos de luz, que es lo que dice el texto aquí. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad, ¿cómo dice? Como hijos de luz. ¿Cómo andan los hijos de luz? Esa es la pregunta. Levanten la mano los que son hijos de luz. Los que no la levantaron no son hijos de luz. Bueno, pues tienen un problema mayor. Tienen que recibir a Cristo en su corazón, tienen que pedir perdón por sus pecados, tienen que permitir que Cristo los transfiera del mundo de las tinieblas en la cual se encuentran haciendo la voluntad del príncipe de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de Dios. Y eso es mediante el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Entonces las cosas son hechas nuevas para Dios. Pero, estamos hablando aquí de los que son hijos de luz. Ustedes vieron la lectura de esta noche, como el Señor le dijo a aquellos fariseos y escribas, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. No eran hijos de luz a pesar de que eran personas religiosas, a pesar de que proclamaban tener a Abraham como padre. Pero los que son hijos de Dios, de luz, y hijos de Dios también, aquí el versículo 6, versículo 7 dice claramente el tipo de actitud que tienen que tener para andar la vida cristiana de una manera apropiada. Y lo primero que dice acá, versículo 6 y versículo 7, es que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Lo leen? Dice, antes bien, reprendedlas. O sea, de lo que está hablando pura y simplemente es de separación, de no mezclarse con el mundo, de no hacerle el juego al diablo. O sea, no se puede. Las obras infructuosas del demonio, de las tinieblas, ¿verdad?, que la vemos nosotros manifiesta en todo lugar, en todo tiempo, ¿verdad? Dice, no os hagáis copartícipe con ellas. Y en varias citas de la Escritura hace la misma exhortación. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque Dios quiere para sí un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo apartado. Y muchas veces nosotros, de una manera muy sutil, nos dejamos seducir por las ofertas, los encantos, y cuando viene a ver estamos en lugares que no debemos, con personas que no debemos, haciendo lo que no debemos, ¿verdad? Y eso no es parte del andar del cristiano. O sea que tenemos que tener ojos abiertos y estar muy atentos, porque podríamos vernos involucrados en hacerle el juego al diablo, participando de las obras infructuosas, sin fruto del diablo, de las tinieblas, en lugar de oponernos a ella, de reprenderla, de decir, no, eso no está bien, yo no estoy de acuerdo, yo no participo en eso. Segundo lugar, versículo 10, habla acá de cómo debemos estar siempre comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Y es precisamente un juicio crítico que debemos tener sobre las cosas que sí ciertamente agradan al Señor, a fin de que nosotros pues la llevemos a cabo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Ok, para mañana lunes, ¿verdad?
esa debe ser parte de nuestra oración. Señor, pon delante de mí las obras que tú quieres que yo lleve a cabo, de manera de que yo pueda ciertamente agradarte a ti, ¿verdad? Pon delante de mí las oportunidades de testificar de Cristo, pon delante de mí las oportunidades de orar y de glorificarte de una manera u otra, pon delante de mí, en fin, comprobar lo que es agradable al Señor. Esto solamente se comprueba, ¿ustedes saben cómo? Haciéndolo. Haciendo lo que es agradable delante del Señor, podemos comprobar que es agradable delante del Señor lo que estamos haciendo. Y para esto no podemos estarnos de brazos cruzados, no podemos estar con las rodillas paralizadas, sino que tenemos que caminar sencillamente, tirar hacia adelante, no involucrándonos en lo que no debemos involucrarnos y por el contrario, sí haciendo lo que el Señor le agrada en nuestras vidas. A veces no somos capaces de discernir exactamente qué es lo que es agradable a Dios. Y esto es tan fácil identificarlo a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nosotros, qué es lo que a Dios le agrada, cómo podemos tener el favor de Dios, ¿verdad? La sonrisa de Dios sobre nosotros. Después, en el versículo 11, nos habla de algo más, cuando dice que no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que dice que más bien debemos reprenderlas, ¿verdad? En el versículo 6 y 7 decía de que habían unos hijos de desobediencia, versículo 6, y decía que no debemos ser copartícipes, dice, con los hijos de desobediencia. Aquí habla de las obras infructuosas de las tinieblas de una manera más particular y nos exhorta a desenmascarar el pecado, o sea, desenmascararlo, estar en guardia como atalayas para cuando venga lo que no sea agradable delante del Señor, decir sencillamente eso no va. Eso no va conmigo, no va con mi familia, no va con mi oficina, no va con mis actividades, no va con mi forma de emplear el ocio o de vacacionar o de lo que fuera. Después, en el versículo 15 hay una exhortación fundamental, como decíamos al principio del mensaje, ¿no? En la introducción, cuando dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, y dice no como necios, sino como sabios. Y el énfasis no está en el no como, sino el sí como sabios. Y habla de cómo los sabios, en el versículo que sigue, ¿verdad? Cómo los sabios andan sabiamente. ¿Y cómo es? Aprovechando el tiempo. Todo lo contrario a aquella pereza de la que conversábamos, ¿verdad? O sea, aprovechando el tiempo. Dice, porque los días son malos. No desperdiciar el tiempo. En Colosenses la Escritura dice: andad sabiamente para con los de afuera, y también exhorta a redimir el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4:5. O sea, sacándole provecho al tiempo. Eso es andar con sabiduría, eso es tener sabiduría. Aprovechar el tiempo, porque como dice, los días son malos y consecuentemente nosotros debemos no actuar como necios. Los jóvenes, aprovechar el tiempo, aprender, estudiar, servir. Eso es fundamental. Si no lo hacen ahora de jóvenes, cuando llegue la senetud, cuando llegue el tiempo de la vejez, no es verdad que lo van a hacer. Se van a poltronar en un sillón, ¿verdad? Y en un televisor con un control remoto, y en eso se le va a ir el tiempo. Y es algo que es muy fácil caer en ello. Hay que tener mucho cuidado también con esos juegos que hay hoy día que roban tiempo en cantidad. Juegos de video y cosas por el estilo. Que cuando viene a ver hacen que una persona no redima el tiempo, sino que por el contrario lo pierda. Y dice la Biblia que debemos aprovechar nuestro tiempo con sabiduría, contar nuestros días con sabiduría. También, hermano, en el versículo 17 habla de una forma de insensatez, cuando dice: por tanto no seáis insensatos. ¿Y en qué consiste esta forma de insensatez? En no conocer cuál es la voluntad de Dios. Dice, debemos ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Importante, hay que andar en el temor de Dios, hay que buscar y estar convencidos de cuál es la voluntad de Dios, y cuando nosotros sepamos, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere, pues sencillamente tirar para adelante.
Y mientras no tengamos convicciones, pues buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se busca en la palabra de Dios, en el consejo maduro de un consejo de un cristiano maduro, de un pastor, ¿verdad? De un hermano maduro, y en la guianza y dirección del propio Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos da convicciones. Él nos da convicciones de cuál sea la buena voluntad de Dios para con nosotros. Finalmente, y yo quiero tal vez coronar la exposición de esta noche con el versículo 18, cuando dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Estamos hablando de qué, ¿se recuerdan? De cómo debe ser nuestra vida, nuestro caminar. O sea, somos cristianos, el cristianismo es un camino, no es algo que yo un día me hice cristiano y ya, saqué cédula. No. O sea, tu dominicanidad, pues, tú podrías perfectamente bien aún llegar a negarla si quisieras, ¿verdad? Pero tu condición de hijo de Dios, dice la Biblia, aunque le negáramos, Él permanece fiel. Él no nos va a negar a nosotros. Él no puede negarse a sí mismo. Una vez nosotros comenzamos la vida cristiana, tenemos que seguir adelante. Y lo que sí puede pasar es que nos quedemos parados, sin crecer, sin multiplicarnos, sin ser productivos, sin servir, anquilosados. Y esa es la exhortación. Debemos hacer sendas derechas para nuestros pies, debemos hacer camino al andar. Y es andando que se hace el camino, ¿verdad? Y la exhortación aquí final, en el versículo 18, es dejarse controlar por el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El hecho de que el alcohol pues hace que una persona pierda el control, dice, bueno, que sea el Espíritu Santo que tome control de nosotros, no el alcohol o el vino, ¿verdad? Para que nosotros podamos andar de la manera que Dios quiere y vivir a la manera de Dios. Por eso, ya controlado por el Espíritu Santo, entonces podemos tener también el tipo de corazón que Dios espera. Un corazón agradecido, versículo 20, 19 y 20, un corazón que habla con salmos, cánticos, himnos espirituales, que alaba al Señor en su corazón y dice que da gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, le dijo a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí la Escritura nos dice, inspirado por el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu del Señor, dice: andad como hijos de luz. O sea, nosotros somos la luz del mundo y tenemos que caminar e ir irradiando esa luz. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que comenzar a servir, tenemos que tomar un camino recto, no pararnos, no sentarnos, no echarnos, ¿verdad? Y comenzar a servir y ser productivos buscando la voluntad del Señor en cada momento y dejándonos guiar por su Santo Espíritu. Y ese es el andar de la vida cristiana. Cuando van pasando los años y uno ve retrospectivamente, se da cuenta de que no solamente que la Escritura lo dice, y eso ya de por sí es un sello de legitimidad, de veracidad, sino que ciertamente, experimentalmente, es así. Esa es la vida cristiana. Es un trayecto desde el momento del nuevo nacimiento hasta el momento que estemos en gloria. Y lo que tenemos que hacer es sencillamente tirar para adelante, echar para adelante. Tenemos que proyectar, tenemos que planificar, tenemos que tener aspiraciones. No podemos echarnos, no podemos tirar la toalla, no podemos tirarnos a muertos. Tenemos que ser como la hormiga y no esperar que nadie nos mande, sino decir: heme aquí, envíame a mí. Y esa es la exhortación. Vamos a ver, yo no sé por qué piden tanta gente para la escuela bíblica de verano, de que 95 personas. Dice el hermano Oscar que eso es porque no todo el mundo va a estar todos los días, ¿verdad? ¿Y son cuántos días? Son 4 o 5 días. No me parece que es para alternarse. Yo presumo que eso hará todavía más ligera la labor de servicio, ¿no? Si tú vas solamente un día, casi es muy fácil. Así que presumo que no va a dar ningún trabajo ni ninguna lucha el encontrar personas que digan: póngame en lo que ustedes quieran, que yo voy a estar ahí tal día a las órdenes para servir.
tenemos que tirar para adelante y cada uno de nosotros tiene que tener un proyecto de vida espiritual, un proyecto de vida espiritual. Yo sé que hermanos como Mario David, que estaba aquí dirigiendo el culto y que va a concluir, tiene sus planes, tiene su proyecto, arrancó hace ya, ¿cuántos años, Mario David, que te convertiste? Hace rato ya, 5, 6, 7, 9 años, ¿verdad? Y que él tiene aspiraciones en cuanto al servicio a Dios, su consagración a Él. Amén. Eso debe ser. Ese debe ser el plan, el proyecto de cada uno de nosotros. Y Él está caminando en esa dirección. Y así debemos seguir nosotros caminando. Yo que ya tengo tantos años caminando, todavía, ¿verdad? Tengo planes, aspiraciones, ¿verdad? En el Señor de ser usado por Él, ¿verdad? Así que tú no puedes ser la excepción, mi hermano. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, y andad como hijos de luz, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, no os hagáis copartícipes con los hijos de desobediencia, mirad con diligencia como andéis, andad como sabios, redimiendo el tiempo. Amén. Amén. Oremos. Señor, ayúdanos, Señor, a ser así, a ser como tú quieres, Señor, y a hacer lo que tú quieres, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.